Bueno, en esta segunda parte de la webinar vamos a convertir el diseño lógico que hemos creado anteriormente, lo vamos a convertir en un diseño físico. Para ello, pues vamos a ejecutar una serie de sentencias SQL que van a ir creando la estructura de nuestra base de datos. Para ello vamos a abrir pgadmin, lógicamente, y bueno, aquí en pantalla podéis ver que yo tengo varias conexiones. En concreto voy a trabajar sobre la versión. Tengo varias versiones instaladas de PostgreSQL y lo que voy a hacer es trabajar con la versión 10, que probablemente sea la que tengáis vosotros y vosotras. Muy bien, desplegamos aquí las conexiones. Veis que tengo varias bases de datos. Lo que voy a hacer en primer lugar es crear una nueva base de datos a la que voy a llamar webinar. Muy bien, y una vez creada, pues la selecciono y me voy a la ventana de consultas SQL. Aquí es donde debo empezar a teclear todas mis sentencias SQL, ¿de acuerdo? Para que este vídeo no sea demasiado largo, pues yo ya tengo esas sentencias preparadas. Aquí están. Y lo que voy a hacer es ir razonándolas brevemente y ir ejecutándolas. Muy bien, os voy a refrescar un poco la memoria para recordaros cuál era el diseño lógico. Es este que podéis ver ahora en pantalla. Aquí están las entidades. De arriba abajo y de izquierda a derecha pues son oficinas. Sabemos que una oficina tiene varios oficiales de control. Que un oficial de control puede representar una o varias zonas. Que la relación entre zona y constructor es de tipo N a M, es decir, en una zona puede construir más de un constructor y un constructor a su vez puede construir en más de una zona. Sabemos también que la relación entre constructor y arquitecto es de 1 a 1, es decir, el constructor tiene la exclusividad sobre un arquitecto. Ya comentamos en el vídeo anterior que no es muy lógico este tipo de razonamiento, este tipo de relación, pero pues para este ejercicio práctico pues nos viene muy bien, así tenemos una relación de cada tipo. Simplificamos un poco nuestro diseño, pero el objetivo sobre todo es que veáis los tres tipos de relaciones. Seguimos luego con la relación entre zona constructor y residencia. Sabemos que zona constructor viene de la relación entre zona y constructor y por lo tanto nos indica quién está construyendo dónde, y lo único que nos falta es relacionar esta información con qué se está construyendo, y esa es la información que nos da residencia. Y por lo tanto esta última tabla derivada es la zona constructor-residencia. Muy bien, pues con esto fresco en la memoria, volvemos a pgadmin y vamos a empezar a ejecutar nuestras sentencias SQL. En primer lugar, vamos a crear la tabla oficina, ¿de acuerdo? Y sabemos que los atributos de oficina son ID, un atributo ID que va a ser la clave primaria de esta tabla, que cada oficina tiene un nombre. En este caso vamos a utilizar el tipo varchar con una extensión máxima de 255 caracteres. El mismo tipo de datos lo vamos a utilizar para indicar la dirección, y para indicar el teléfono vamos a utilizar también el tipo varchar, pero con una extensión mucho menor. Esto puede sorprender que para almacenar un número telefónico estemos utilizando un tipo de datos de texto. Bueno, esto es bastante habitual porque aunque estemos hablando de números telefónicos, nunca vamos a llevar a cabo operaciones matemáticas con este valor. Nunca vamos a sumar valores telefónicos, ni vamos a hacer medias, ni ningún tipo de operación matemática. En cambio, sí que es muy habitual que los números telefónicos vayan acompañados de extensiones, bien de regiones, bien de códigos internacionales, bien de extensiones internas de oficina, etc. Por lo tanto, si utilizamos un tipo de datos de tipo texto, nuestra base de datos nos va a permitir introducir todo este tipo de datos en estos formatos distintos, incluyendo pues diferentes extensiones, etc. Muy bien, pues seleccionamos esta sentencia y la ejecutamos. Si ahora vamos a nuestra base de datos, al esquema public, que es donde por defecto se llevan a cabo todas las sentencias SQL, a tablas, y aquí vemos nuestra tabla oficina. Muy bien, vamos a seguir. La siguiente entidad era la entidad oficial. En este caso también vamos a añadir 4 columnas, ID, que también va a ser la clave primaria de tipo entero, un nombre, igual que antes, un número telefónico, y en este caso vamos a introducir la columna ID oficina, que la vamos a definir mediante una referencia a la tabla anterior, oficina. ¿De acuerdo? Aquí lo que estamos haciendo es
añadiendo a nuestra tabla oficial una columna que es una clave secundaria de la tabla oficina, y concretamente con la columna ID de la tabla oficina. Lógicamente no podríamos llevar a cabo esta sentencia si antes no hemos definido la oficina. No hemos creado la tabla oficina, quiero decir. Es decir, cuando creamos nuestro diseño físico tenemos que ir siguiendo cierto orden. No podemos crear una entidad que depende de otra si antes no hemos creado esa otra entidad. Lógicamente. Muy bien, pues ejecutamos, refrescamos nuestra base de datos y ya tenemos dos tablas. Vamos con la siguiente, con la tabla arquitecto. De nuevo una columna ID de tipo numérico, que será la clave primaria, el nombre y el teléfono. Pues sin más, seleccionamos y ejecutamos. Refrescamos y ahí está. Vamos con la siguiente, con la tabla zona. Pues lo mismo, columna ID, nombre, superficie. En este caso he indicado el tipo float, que es un tipo de datos numérico que permite almacenar números reales, es decir, con decimales. Aunque en el enunciado del ejercicio todos son valores enteros, pues bueno, con previsión de anticiparme al futuro y a futuras extensiones con valores decimales, pues ya definimos un tipo float. Esto también es importante. A veces debemos hacer una proyección futura de qué valores pueden insertarse en nuestra base de datos. Una cosa son los valores actuales, pero también tenemos que ser un poco inteligentes y anticiparnos, intentar prever qué formato o qué valores pueden tener en un futuro los datos de nuestras tablas. ¿De acuerdo? Muy bien, pues selecciono y ejecuto. Ya tenemos otra tabla. Bueno, en la tabla zona podría haber creado, igual que he hecho con la tabla oficial, la clave secundaria para relacionarla con la tabla oficina. En este caso, al crear la tabla zona, no he añadido la clave foránea con la tabla oficial, pero lo voy a hacer a continuación, con una sentencia SQL adicional. ¿De acuerdo? Aquí está. En este caso es una sentencia de tipo alter table, que sirve para modificar la tabla zona, añadiéndole, como veis prácticamente estoy traduciendo del inglés al castellano, ¿de acuerdo? El SQL pues es prácticamente como leer en inglés. Muy bien, como decía, pues vamos a utilizar alter table para modificar la tabla zona, añadiendo una clave externa a la columna ID oficial, que está referenciada con la tabla oficial y más concretamente con su columna ID. Muy bien, pues selecciono la sentencia y ejecuto. Ya tenemos la referencia creada. Si ahora vamos a tabla zona, vemos aquí como ahora debería haberlo hecho antes para que vierais que no existía esta segunda restricción, pero bueno, si repetís vosotros el ejercicio lo podéis comprobar y veréis como antes de ejecutar la sentencia alter table aquí solo había una restricción, que era la que hacía referencia a la clave primaria. Ahora está la de la clave primaria y la de la clave externa. Muy bien, seguimos. Hemos creado la tabla zona, hemos añadido la restricción, la clave foránea, perdón, que conlleva una restricción, es verdad. Y vamos a seguir con la tabla constructor. De nuevo vamos a añadirle una columna ID con un nombre, una dirección y una columna ID arquitecto de tipo entero que está referenciada con la columna ID de la tabla arquitecto. Es decir, la columna ID es una clave externa a la entidad arquitecto. Bien. Selecciono y ejecuto. Refresco y ya tenemos 5 tablas. Muy bien. Seguimos. La tabla residencia, una tabla sencilla, 2 columnas. ID, clave primaria de tipo entero y tipo, para indicar el tipo de residencia. Bungalow, semi, aislada, etc. O pisos. Muy bien. La siguiente entidad, esta ya es una entidad de tipo puente que surge de la relación N a M entre zona y constructor. ¿De acuerdo? Para construir estas tablas de tipo puente, surgidas de relaciones N a M, hay varias opciones. Una opción consiste en utilizar como clave primaria la combinación de las dos columnas que derivan de sus entidades padre, es decir, una columna para la tabla zona y una columna para la tabla constructor. Esta es una opción, combinar estas dos columnas para construir una clave primaria. Otra opción, muy habitual, es añadir una columna más, igual que hemos hecho con las otras entidades. En el fondo estamos añadiendo una nueva columna
de tipo numérico y la utilizamos como clave primaria. Pues aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a definir zona constructor con estas tres columnas. Seleccionamos y copiamos. Y además la columna zona constructor pues también tendrá dos claves externas, una en la columna id zona para referenciarse o para relacionar la columna id zona con la columna id de la tabla zona, y otra clave externa en la columna id constructor para relacionarse con la columna id de la tabla constructor. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos con la siguiente y última entidad. En este caso es la entidad a la que hemos llamado zona constructor-residencia y que contendrá también una columna id. En este caso es de tipo serial y también va a ser la clave primaria, y tendrá dos claves externas para referenciarse de nuevo con sus entidades padre. En este caso las entidades padre son zona constructor y residencia. Pues bien, esas dos columnas se relacionarán respectivamente con esas entidades padre. Y también la columna n para indicar el número de construcciones que ahora sí son de un tipo concreto para un constructor concreto en una zona concreta. ¿De acuerdo? Muy bien. El tipo de datos serial, lo he comentado en algún vídeo anteriormente, es un tipo de datos que permite crear secuencias numéricas. Estas secuencias numéricas pues permiten automatizar el valor de ciertos datos. Estos datos suelen ser las claves primarias. Sabemos que las claves primarias pues suelen ser valores abstractos, sin demasiado valor en sí mismos, como por ejemplo pues una secuencia numérica. No aportan información de la entidad, pero sí que sirven para identificar cada entidad de forma única. ¿De acuerdo? Pues bien, para este tipo de datos a veces es aconsejable utilizar los datos serial, porque permiten automatizar los valores de esa columna y por lo tanto los usuarios, los gestores de las bases de datos, podemos despreocuparnos de estas columnas. ¿De acuerdo? Voy a seleccionar la sentencia y voy a ejecutar. Muy bien. Y ahora, si vamos a las secuencias, bueno, aquí ya que existía anteriormente porque la había creado. Voy a repetir el proceso. Voy a eliminar la tabla que acabo de crear. Drop table, zona constructor residencia. Ejecuto, elimino. Ahora refresco la base de datos. Ha desaparecido la tabla. Y si refresco las secuencias, pues ahora no hay ninguna secuencia. Muy bien. Pues repito el proceso. Selecciono la sentencia SQL para crear esta tabla, que utiliza un tipo de datos serial. Ejecuto, refresco, nos vuelve a aparecer la tabla y si refresco aquí en secuencias, nos aparece la secuencia. ¿De acuerdo? Antes la veíais porque, bueno, antes de estar haciendo pruebas ya la había creado. ¿De acuerdo? Lo que he hecho ha sido eliminar la tabla para que se eliminara la secuencia y volverla a crear. Muy bien. Pues con esto ya tenemos el diseño físico de nuestra base de datos. Ahora lo único que falta es rellenar, insertar los valores en nuestras tablas. Para ello voy a utilizar el comando copy, porque a diferencia del comando insert, pues permite la importación masiva de datos. Aunque estamos delante de pocos datos, para nuestro ejercicio tenemos pocos datos, pues bueno, es mucho más práctico utilizar el comando copy que el comando insert. ¿De acuerdo? Y voy a ir utilizando sentencias copy para cada entidad, oficina, oficial, zona, etc. Y en este caso he colocado los datos, he preparado los ficheros con los datos y los he puesto en la carpeta ctem. ¿Por qué en ctem? Pues porque en sistemas operativos Windows esta carpeta es poco restrictiva. Si guardamos estos ficheros en otra carpeta, es muy probable que cuando vayamos a ejecutar esta sentencia nos aparezca un mensaje de error indicando que el usuario que está ejecutando esta sentencia no tiene permisos para acceder al fichero. Para evitar este tipo de errores, pues es muy habitual utilizar las carpetas temporales, que por definición ya son carpetas donde los permisos son pues menos restrictivos. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuál es el aspecto que tiene este fichero, oficina.txt. Aquí tengo los distintos ficheros. Este es el de oficina y como podéis ver, pues hay una serie de valores
que se corresponden con los del enunciado del ejercicio, donde se indican las tres columnas separadas por tabuladores. ¿De acuerdo? Aunque parezca que esto es un espacio en blanco, en realidad es un tabulador, es una tabulación. Muy bien, pues este es el aspecto que tiene el fichero. Si volvemos a pgadmin, selecciono el comando y lo ejecuto. Si ahora hacemos una sentencia de tipo select from oficina, pues aquí en la parte baja ya veis el contenido de la tabla. ¿De acuerdo? Muy bien. También en el momento de... Os decía antes que en el momento de que creamos nuestras tablas debemos seguir cierto orden, porque no podemos crear unas tablas que hacen referencia a otras si previamente no hemos creado esas otras tablas. Pues bien, en el momento de introducir los datos sucede lo mismo. No podemos introducir datos en una tabla que hace referencia a otra tabla si antes no hemos introducido los valores de esa otra tabla, lógicamente. ¿De acuerdo? Pues bien, primero hemos introducido los datos de la entidad oficina y ahora introducimos los datos de la entidad oficial. Y no se produce ningún error. Seguimos con, por ejemplo, vamos a intentar insertar los datos de la entidad, pues no sé, a ver, para que se produzca algún error, vamos a intentar introducir los valores de la tabla constructor. Selecciono el comando y copio. Y aquí nos aparece un mensaje de error indicándonos que se están violando las reglas, las restricciones, las constraints, porque no se está encontrando el arquitecto con un valor en la clave primaria igual a 1. ¿De acuerdo? Es decir, antes de introducir los constructores debemos introducir los arquitectos. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos a seguir con el orden lógico. Vamos a introducir las zonas. A continuación vamos a introducir los arquitectos. Y a continuación los constructores. Ahora no debería aparecer ese mensaje de error. Y lógicamente no aparece. Y la tabla residencia. Ahí está. A continuación la tabla zona constructor. Muy bien. Y ahora solo nos queda ya la última tabla, zona constructor, _residencia, que como veis aquí la sintaxis es un poco distinta. Si recordáis, al construir esta tabla hemos utilizado el tipo de datos serial, ¿de acuerdo? Y os he dicho que era muy útil porque a veces permitía que en el momento de introducir datos nos olvidáramos de esa columna. Pues bien, aquí, como veis, no estamos indicando la columna ID. Y precisamente porque no la estamos indicando, debemos indicar el resto de columnas para que el sistema gestor de bases de datos sepa qué valores va a encontrar en el fichero de datos, donde se encuentran los datos que queremos insertar en nuestra tabla. ¿De acuerdo? Si aquí no indicáramos nada de este tipo, así, siguiendo la sintaxis que hemos seguido para los casos anteriores, el sistema gestor esperaría encontrar pues 4 columnas dentro del fichero zona constructor-residencia. Como solo estamos indicando 3, porque esperamos que el sistema gestor inserte automáticamente los valores de la columna ID, pues debemos indicar cuáles son esas 3 columnas. ¿De acuerdo? Bueno, igual que antes, vamos a intentar ejecutarlo sin indicar las columnas, y aquí lógicamente nos aparece un error. En este caso nos dice que missing data for column n, es decir, falta la información de la columna n. Es decir, se espera 4 columnas y solo encuentra 3. Le falta el valor de la última columna, que en este caso es n. Si dejamos la sintaxis como la teníamos, ahora sí, la sentencia se ejecuta sin errores. ¿De acuerdo? Y finalmente, pues en este caso podéis ver una sentencia de tipo select que lo que hace es dar respuesta a la necesidad del departamento. En el enunciado de este ejercicio se decía que la base de datos diseñada debería dar respuesta a la pregunta ¿cuántas construcciones de cada tipo está llevando a cabo cada constructor en cada zona? Pues bien, esta es la sentencia que da respuesta a esa pregunta. Lógicamente intervienen pues las 3 entidades, residencia, zona, perdón, las 5 entidades que son las residencias, las zonas, los constructores y las tablas intermedias, zona constructor y zona constructor-residencia. Y a continuación en la cláusula where indicamos pues los joins, las uniones entre todas esas tablas. ¿De acuerdo? Si seleccionamos esta consulta y la ejecutamos,
pues obtendremos los valores de qué constructores están construyendo qué tipo de residencias en qué zona y cuántas construcciones de cada tipo. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os haya servido. Yo voy a dejar disponibles todas las sentencias y todos los ficheros de datos que he utilizado para este diseño físico. Los ficheros de datos pues son exactamente pues los de zona, arquitecto, en fin, todos, ¿de acuerdo? Para que veáis cómo debemos introducir los valores para que los podamos utilizar con el comando copy. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hasta aquí la resolución del ejercicio. Espero que os haya resultado útil y que hayáis aprendido pues a seguir los pasos o tengáis un poco más de, seáis capaces pues de resolver con más facilidad pues este tipo de ejercicios.